Bueno, en línea con lo que, en línea con lo que veníamos comentando en el encuentro pasado, vamos a seguir hablando un poco de ese proceso que llamamos el paso de la familia moderna a la familia posmoderna. Habíamos dicho un poco se caracteriza a la familia moderna por responder a un modelo hegemónico de familia nuclear, constituido por un núcleo compuesto por el núcleo hombre-mujer y por la prole. Eso sería un poco el modelo fundamental de familia moderna. Mientras que esto que llamamos la familia posmoderna se caracteriza en primer lugar por no tener básicamente un formato definido. De hecho, si uno mira hoy los datos, no existe una forma mayoritaria de familia. Si bien es cierto que el 36% de las familias latinoamericanas hoy son familias nucleares, la realidad es que el 36% no es la mayoría. La otra gran mayoría no son familias nucleares. Son todos esos tipos de familia que veníamos conversando, ¿recuerdan? En otros encuentros. Familias compuestas, recompuestas, familias extensas. Responden a diferentes formatos de familia. Lo segundo, la familia moderna en algún punto responde a ese momento del capitalismo que llamábamos el momento industrial del capitalismo. Mientras que la familia posmoderna viene a responder o viene a ser el tipo de una etapa del capitalismo que se caracteriza, entre otras cosas, por la desaparición de ese modelo industrial, ¿no? De gran concentración de trabajadores, de un modelo de contrato por tiempo indeterminado, que garantizaba por medio del mercado del empleo el acceso a los derechos sociales. La realidad de hoy es el mercado laboral está totalmente fragmentado, apareció la idea de un empleo flexible, por lo tanto la gente ya se adaptó a que en su vida laboral cambia muchas veces de trabajo e incluso realiza, desarrolla actividades muy diversas a lo largo de su vida laboral. Por esto digo, empieza también a cambiar un poco el rol de la familia dentro del propio sistema económico. Y todo esto en algún punto va respondiendo a esto que llamamos la familia posmoderna. Aparecen diversos tipos de relaciones familiares que podríamos caracterizar por la heterogeneidad, podríamos caracterizar por que no tienen un elemento común, salvo el vínculo afectivo. O sea, y en esto también es importante entender que la familia, que tradicionalmente estuvo vinculado a la sangre y sobre todo a ese lazo de orden social y político, hoy por hoy la familia está más centrada en el vínculo afectivo y en la corresponsabilidad de los afectos que en cualquier lazo de tipo político. En este sentido, lo que sí quiero decir es que la posmodernidad viene a traer a la familia o al centro de la familia al individuo. ¿Qué significa que la modernidad viene a traer, o la posmodernidad viene a traer al individuo al centro de la familia? Cuando uno piensa en las relaciones familiares, sobre todo desde finales del siglo pasado, básicamente la familia, decíamos, cumplía funciones muy específicas. Regulaba la sexualidad, daba cohesión, de hecho, y garantizaba la reproducción, no solamente biológica, ¿no? Sino también la reducción en términos culturales. La familia era una institución central en la socialización. Habíamos dicho, de hecho, que incluso en el caso argentino el Estado prácticamente no interviene, salvo cuando la familia, que termina siendo la institución de protección central, falla. En este sentido, la familia posmoderna se caracteriza por no tiene un formato único, ni tiene funciones predefinidas. Cada familia termina funcionando, si se quiere, como ¿cómo decirlo? Como un conjunto de relaciones dinámicas. ¿Qué significa un conjunto de relaciones dinámicas? Que probablemente en algunos casos hasta entran y salen miembros permanentemente. El tío que vuelve a vivir a la casa de los abuelos, pero que a los 6 meses se va hacia, no sé, a la zafra en otro lado. ¿Qué más decir de la familia posmoderna?
En primer lugar, algo que no hemos dicho, pero cuando uno, pero que sí hemos hablado, cuando uno habla de la familia moderna, posmoderna, uno tiende a decir, bueno, es cierto que existió este modelo hegemónico de familia nuclear, o que ahora es cierto que las familias surgen más como un conjunto de relaciones heterogéneas que van transformándose a lo largo del tiempo, eh, pero no es menos cierto, ¿sí?, que si uno tuviese que pensar a la familia hoy, casi les diría que hasta es un espacio de conflicto hoy la familia. ¿En qué sentido? En el sentido de que en la medida que se exacerba la vida como elección individual, como una decisión del individuo y como un derecho a que cada uno haga lo que quiera, en algún punto el mandato familiar pierde fuerza, ¿sí? En la medida que el mandato familiar pierde fuerza, obviamente la familia no puede ejercer esas funciones que tradicionalmente tenían que ver con el control, y por ende pierde sentido la familia como tal, o por lo menos la versión de la familia típica del siglo XX o típica de esa etapa de capitalismo industrial. El principal problema que encontramos hoy, yo creo que en gran parte es consecuencia de esto. Es decir, voy a decirlo más difícil, las condiciones materiales que hicieron posible la consolidación de la familia nuclear, donde la figura del hombre proveedor y demás que ya contamos, ¿se acuerdan en otros encuentros? Era el elemento central. Esas condiciones materiales que implicaban el empleo formal, que implicaban el desarrollo industrial, que implicaban un conjunto, ¿se entiende, no? De condiciones económicas, esas condiciones desaparecieron. Por ende, esas condiciones que hacían posible la existencia de esa familia también desaparecen, pero en su lugar no emergen condiciones nuevas. Entonces, las tensiones que se acumulan por la vía del mercado, o las tensiones que se acumulan por cualquier otra vía que ustedes quieran, el único espacio que terminan teniendo, ¿cuál es? Perdí el trabajo, ya no puedo ir a la puerta de la fábrica a hacer huelga con los compañeros para exigir mejores condiciones. Perdí el trabajo, o sea, no hay fábrica ahora. Porque aparte no solamente perdí el trabajo, tampoco hay fábrica. O sea, perdí el trabajo en la fábrica, pero la fábrica cerró. Por lo tanto, ¿a dónde voy a ir a manifestar mi desacuerdo? El único lugar público que quedó en los 90, ¿cuál fue? El lugar tradicional de protesta, básicamente, ¿cuál era? La plaza, ¿o no? Pero básicamente la protesta como forma tiene un objetivo bastante concreto en la clase obrera. Yo tengo que en algún punto complicar la producción, por eso hago paro, esto daña la producción, de ahí mi poder, y esto obliga a negociar, ¿o no? Pero ahora yo no tengo trabajo, por lo tanto, yo hago un paro, ya estoy en paro, a ver, ya estoy desempleado, por lo tanto, no puedo utilizar la herramienta. ¿Cuál es la herramienta que va a emerger como herramienta de conflicto característico? Entonces, el corte de ruta. Y ustedes dirán, pero el corte de ruta es como la huelga. No, si se nota, un detalle que tiene el corte de ruta, primero fue una manifestación, casi les diría, con los métodos propios de la clase obrera tradicional. Digo, el primer corte de ruta que aparece donde era YPF en el sur, eran hombres que habían perdido el trabajo. Cuando ustedes miran un corte de ruta en un movimiento social, ¿qué es lo que observan? Chiques, ¿qué es lo primero que se observa hoy? ¿Quién hace el corte de ruta? ¿Lo manejan Las hombres? mujeres, jefas Mujeres. de familia. ¿Y quiénes están en un corte de ruta? Las familias. ¿Se dieron cuenta de ese pequeño cambio? Cuando uno mira las familias trabajadoras, cómo era el conflicto, cómo se manifestaban en la década de los 80, de los 70, de los 60, básicamente la huelga, el paro, era la principal herramienta de estas familias para mejorar sus condiciones de vida. ¿Se entiende, no? ¿Quién era el actor central? El trabajador, el hombre. La mujer se quedaba en la casa con los chicos, iban a la escuela, hacía su vida, el hombre iba al conflicto. Cuando uno mira la desaparición de esas condiciones materiales de los 70, ¿se acuerdan cuando hablábamos del aperturismo? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los modelos de acumulación? Con la llegada del aperturismo, la pérdida del empleo industrial, la aparición del desempleo y todo lo demás, pierde
la fábrica sentido. ¿Y por qué? Porque no hay fábricas. La ruta gana sentido. ¿Por qué? Porque si yo corto la ruta o corto el tráfico, dificulto la producción. Yo ahora ya no puedo dificultarla frenando la fábrica, porque no hay fábrica. Ahora puedo frenar el traslado de mercaderías y eso dificulta la producción. ¿Lo entienden, no? Porque si una cosa no llega a tiempo a tal lado, empieza el problema. Y ahí empieza a girar un poco, por un lado, las condiciones materiales. Digo, empieza a tomar importancia la ruta. La huelga desaparece casi como herramienta principal de lucha, desaparece el paro general, que fue una herramienta de los 80, ¿se acuerdan? No se acordarán muchas de ustedes. Cuando uno mira cómo eran los conflictos sociales en los 80, era huelga general. Cuando uno lo mira hoy, nos parece, no sé, inimaginable, algo así, pero uno lo que observa es casualmente, de la fábrica van a la calle, como dice acertadamente Swamp en los 90, pero también se da este otro fenómeno, no tan visible, de el varón adulto deja de ser el sujeto principal que lleva adelante el conflicto y emerge ahora la mujer y la familia. Y la que empieza a organizar ese conflicto ya no es el hombre, es la mujer. Porque la mujer encuentra un espacio común nuevo. La mujer pobre, o sea, la mujer que no logra estar en una familia que tenga una inserción en la estructura ocupacional formal, ¿se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? No hablo obviamente de la familia de clase media donde la mujer es abogada de un buffet, vive en una gran ciudad, ¿sí? Y tiene un ingreso de 300.000 pesos por mes. No hablo de esa familia, ¿sí? Hablo de la familia con la que probablemente nos topemos en nuestra vida cotidiana. Digo, la mujer que trabaja por hora, que tiene una asignación, que tiene hijos de 2 matrimonios o de uno, pero que el hombre, si está en pareja, entra y sale permanentemente del mercado, ¿sí? Por lo tanto, esta es la realidad. Dicho esto, esta mujer es un poco la que empieza a manejar esa cuestión comunitaria de la familia. O sea, el grupo familiar empieza a tener unas salidas más hacia lo comunitario. Hay varias explicaciones de por qué. Una es porque la pérdida del empleo y la aparición del hoyo popular hace que la familia donde tiene que ir a comer. Necesariamente tiene que salir, ¿se entiende, no? Eh, Eso genera un nuevo espacio para la organización. Esto también es interesante. ¿Vieron esto que yo creo que vengo diciendo, que es el poder se basa en generar individuos, en individualizar el problema, ¿sí? Y en que uno sienta que individualmente lo tiene que también que resolver, ¿sí? Es esto que compramos en los 90 y que no nos dimos cuenta, es la idea de la pobreza entendida como cantidad de pobres. Entonces, hay una idea de la pobreza y un concepto de que la pobreza es un problema de cantidad de pobres, que no tiene que ver con mecanismos, no tiene que ver con que cómo se interviene en la pobreza, y la política social tiene mucho de eso, es busquemos a los pobres y démosle. ¿Qué les damos? Y démosle un recurso económico, un recurso. Y por lo tanto, cuanto más lleguemos a los, o sea, cuanto más pobres lleguemos con este recurso, más universal es nuestra política, lo cual es falso. O sea, la universalización de una política no pasa por llegar a todos los pobres. O sea, esa es una política focalizada si llega a los pobres. O sea, que la focalización sea amplia. Y sí, es una focalización. ¿Qué significa decir que es una focalización? Significa varias cosas. En primer lugar, significa que tiene un elemento de estigma. No alcanza con decir algo es un derecho. ¿Sí? Es más complicado. Dicho esto, sí me interesa entonces que rescaten que el sujeto empieza a cambiar. El sujeto político o el sujeto que empieza a aparecer en la escena pública deja de ser el obrero, el varón, lo entienden, ¿no? Y empieza a ser la mujer con la prole. Digámoslo así. ¿Qué significa la mujer con la prole? Significa que las mujeres son las que empiezan a organizar y cuando van a las reuniones no van solas, porque no, van con la prole. Y cuando van al corte, y tienen que ir con todo lo que tienen, van con la prole, porque no pueden dejar a su prole en la casa sin cuidado. ¿Se entiende este cambio? No es un cambio menor. ¿Por qué? Porque es un cambio que se va a dar sobre todo en los sectores más vulnerables. Y voy a decir lo que entiendo yo por vulnerable, porque si no la palabra vulnerable termina siendo algo que se repite y no se entiende qué es.
Cuando yo hablo de vulnerable, cuando digo vulnerable, me refiero a toda una teoría que entiende que la vulnerabilidad básicamente lo que mide es la capacidad de resistir al declinar del bienestar, digamos. ¿Qué significa? La capacidad que tiene una persona o un grupo para resistir al declinar del bienestar. Significa que si todos mis ingresos yo dependo de mi trabajo, significa que soy vulnerable a la pérdida de empleo. Si pierdo el empleo y si mi empleo es inestable y si mi empleo es soy un grupo vulnerable, porque mis principales ingresos vienen del trabajo. Y si yo tengo un empleo que es a tiempo parcial, que no es por tiempo indeterminado, sino que me renuevan los contratos, estoy vulnerable. ¿Se entiende? Ahora, claramente si yo soy aparte, tengo un título de abogado, sí estoy vulnerable al empleo, pero si pierdo el empleo, tengo un recurso, que es ese título, que me permite resistirme, o sea, oponer algún tipo de resistencia, de plan, a la pérdida de empleo. ¿Se entiende lo que quiero decir? En ese sentido, el hecho de tener un título me saca de la vulnerabilidad. Por eso decimos, la gente que se recibe, es mejor recibirse que no. ¿Por qué? Y porque me aleja de ser vulnerable, por ejemplo. ¿Hasta acá quedó claro? Muchas veces cuando un gobierno, ¿qué pasa? Las políticas públicas lo que hacen muchas veces es simplemente intervenir en lo que podemos llamar la distribución primaria del ingreso. Y ahora vamos a entrar en este tema brevemente. En primer lugar, tenemos claro que vivimos en una sociedad capitalista, es decir, una sociedad de mercado. Por ende, el principal asignador de recursos en esta sociedad es el mercado. No obstante, los mercados no funcionan si no es por medio de alguna suerte de organización política. ¿Qué significa esto? Bueno, ya lo hablamos con Engels alguna vez, pero si no lo hablamos, lo repetimos ahora, no existe una economía pura. No, siempre hay una economía política, el Estado siempre cumple un rol. Incluso en el modelo agroexportador, el Estado garantizaba las inversiones extranjeras, lo cual era cumplir un rol. En el modelo neoliberal también cumplía un rol, lo que fue cambiando claramente es el rol del Estado. Esto sí es real. El Estado ha ido cambiando sus roles y sus funciones en los últimos 100 años muchas veces. Entonces, el principal distribuidor de los ingresos es el mercado. ¿Sí? ¿Cómo distribuye ingresos el mercado? Primero, mediante una organización basada en la propiedad. ¿Sí? El que tiene plata se pone un negocio, el que no la tiene va a trabajar con el que tiene el negocio. ¿Estamos de acuerdo todos? Una vez que esté hecha esta distribución si se quiere, primaria del ingreso, la segunda cuestión es, el que tiene plata gana plata, paga impuestos, por lo tanto el Estado interviene, ¿sí? Para poder intervenir garantizando las inversiones, poniendo policía para que no se roben los negocios y demás. El Estado cobra impuestos y esto obviamente afecta esa distribución primaria. ¿O no? ¿Cómo la afecta? Y, por ejemplo, yo pago por alumbrado y barrio y limpieza, no sé, X cantidad de plata, una parte de esa plata se usa, por ejemplo, para barrer otras zonas. Ejemplo. Una parte de esa plata se utiliza para pagar sueldos municipales. Otra parte se utiliza, ¿se entiende lo que quiero decir o no? Se utilizan para diversos fines. Una gran parte de esos ingresos que recibe el Estado, y para eso está el sistema impositivo, los redistribuye. ¿Cómo? Y por ejemplo en formas de créditos. Por ejemplo, el Procrear es una forma de redistribución del ingreso. Mientras que el sector privado cobra créditos con mayor interés, un crédito subsidiado por el Estado facilita el acceso a la vivienda, hace que la gente gaste menos en crédito y gasta más en comida. Y esto, aunque los salarios sean iguales, esto mejora las condiciones de vida. Y si mejora las condiciones de vida, afecta el salario. Porque recuerden esto, grábense esta idea. Hay dos formas del salario. El salario real y el salario nominal. El salario nominal es el valor en pesos, ¿sí?, que me pagan. 1.000 pesos, 10.000 pesos, 15.000 pesos, 20.000 millones de pesos. Es un valor nominal. ¿Está bien? El problema es que si hace 10 años me pagaban 10.000 pesos, era una fortuna. Si hoy me pagan 10.000 pesos, es una miseria. Claramente el valor nominal del salario no dice mucho. ¿Por qué?
Y porque en realidad el salario, no se olviden, o el dinero, es un medio. Funciona, es un medio muy particular, es cierto, ¿sí? Es claro que tiene dos funciones, sirve como ahorro, sirve como inversión, tiene más de una función, pero básicamente no deja de ser, para un obrero o para cualquiera de nosotros, un medio. ¿Un medio de qué? Y en vez de llevar un kilo de arroz cuando vamos a comprar el pan, esperando que nos quieran cambiar pan por arroz, convertimos el arroz en plata, pesos, llevamos X cantidad de pesos para cambiarlas por carne. O llevamos X cantidad o sea, lo usamos como medio de intercambio, nada más. Y esa es la función principal en lo cotidiano de todos nosotros, ¿o no? Digo, nadie anda pensando en grandes inversiones. Andamos pensando en cuánto necesito para pagar un kilo de carne. Dicho esto, el Estado interviene en la medida que interviene en el valor del dinero, interviene en el valor del salario. Y en la medida que interviene en el valor del salario, interviene en el valor de la fuerza de trabajo. ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver, ¿qué significa interviene en el valor de la fuerza de trabajo? Básicamente, termina diciendo cuánto vale nuestro trabajo, ni más ni menos que eso. O sea, ¿por qué termina diciéndolo? Por ejemplo, si yo doy un plan o un subsidio al desempleo de 100.000 pesos, y cada uno arregle su contrato laboral como quiera, yo estoy fijando el precio mínimo de un contrato laboral aunque no quiera, ¿o no? Porque nadie va a trabajar por menos de 100.000 pesos, porque si no, para eso van a la ayuda, van al subsidio estatal. ¿Se entiende cómo interviene? Ustedes miran, bueno, pero esa intervención es muy grosera. A ver, cuando hay un hospital público, cuando la salud es pública, en un sistema donde el 70% del trabajo es informal, el sistema de salud en algún punto no termina siendo también una forma de subsidio al empleo informal. Porque digo, a ver, el empleo informal incluye no tener acceso a la salud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si no hubiese hospitales públicos? O si la salud pública no existiese. Cualquier empleado, trabajador informal, le reclamaría un mejor salario. ¿Por qué? Porque si le enferma un familiar, tienen que alimentar. ¿Hasta acá se entiende más o menos el argumento? O sea, el Estado interviene. Toda intervención afecta el valor del salario. ¿Está bien? Y siempre que se afecta el valor del salario, se afectan las otras variables económicas. La inversión, el consumo y las demás. La producción. ¿Hasta acá se entiende más o menos? La idea es entender que la familia no es un hecho aislado. O sea, acá lo que me interesa que les quede es esto. A ver, la familia tiene, para existir, siempre tiene una base material, que no es simplemente económica, es económico-política. En términos de Torrado sería el modelo de acumulación. ¿Les gusta así? ¿Sí? Que incluye el modelo de desarrollo, por un lado, la cuestión económica propiamente dicha, ¿sí? Y una alianza de clases que es la que sostiene a cualquier gobierno. ¿Hasta acá va bien? Que expresaría ese acuerdo político, que es el que gobierna. Por lo tanto, ni los gobiernos hacen lo que quieren, ni las personas hacemos lo que queremos, por decirlo de algún modo. Son condiciones, si quieren, materiales, ¿sí? Vale decir que son condiciones, son condicionantes para las familias. Esto es lo que quiero decir. Entonces, en la medida que son condicionantes, es imposible entender el desarrollo de la familia sin tener en cuenta, por ejemplo, estos cambios en la estructura económica del país. O sea, hoy pensar, por ejemplo, una familia vulnerable implica, entre otras tantas cosas, hoy, sobre todas las cosas, pensar en desde la falta de acceso a la educación hasta todo. O sea, hoy en la Argentina de hoy es básicamente las dificultades hasta para cumplir con los calendarios de vacunación que tienen las familias. A ver si se entiende, porque si no pareciera ser que en la Argentina los calendarios se cumplen y las familias funcionan. No, porque insisto, el modelo de fondo no se modificó. Y el modelo de fondo es la familia es el actor central que debe proteger a sus miembros. Y sí, solo sí, y a ver, cuando la familia falla, es porque ya la evidencia es grosera. ¿Qué significa es grosera? Porque ya los pibes están por la calle hace 5 años. Entonces ya es evidente y ya cometieron un delito, entonces ya
entrar, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, no hay una política para saber, no, la familia es un problema privado, y como es un problema privado, solamente intervenimos si la propia familia no lo exige. ¿Cuándo interviene el Estado? Y en caso de que se separen conflictivamente, entonces, como no pueden llegar a un acuerdo, termina en un proceso judicial, tribunales de familia, y ahí interviene el Estado. ¿Se entiende? Es una forma de intervención estatal, claramente, donde la propia familia dice, no puedo, intervengan. Pero insisto, fíjense que incluso en esa intervención, en los casos más conflictivos, y estamos hablando en casos donde incluso media el abuso, el rol del Estado es siempre tratar de revincular, es que la familia sobreviva, o sea, no importa si la familia no, es, en algún punto es como, yo creo que el Estado reconoce que no puede, y como no puede, tiene que trabajar en fortalecimiento de la familia, aunque no exista familia, porque hay casos donde uno ve que no hay relación familiar, que es la nada misma. Tiene que ver con que en el fondo seguimos creyendo que la familia es como que un cuento muy corto, pero que fue contado por todo el mundo, o sea, tuvo tanta influencia que es como que, aunque fue muy cortito el tiempo que duró la familia nuclear como modelo hegemónico, nos quedamos con la idea de que esa es la familia. ¿Se va entendiendo hasta acá, chiques? Esto es lo que quería llamar a la reflexión hoy sobre el cambio un cambio más en la familia. La familia empieza a tener un protagonismo político, sobre todo en la vida pública. ¿Dónde? En la toma de la calle, en la calle.